Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme, por favor? ¿Qué fue esa voz? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, maestro. Sí, maestro. Gracias. Y yo Ya, sí ya, los es escucho. robótica. Ya da miedo. Les pido, por favor, que sus micrófonos los mantengan en silencio. Ah, sí. Ah, sí. Maestra, No, me equivoqué no, de güey. cuenta. No sé. Ahorita me vuelvo a conectar, ¿sí? Micrófonos en silencio, por favor. Gracias. Entonces, segundo paso, siempre esto es importante que lo hagan cuando accedan en la primera sesión, por si nos llevamos otra parte, porque ya ven que las sesiones duran 40 minutos. En Zoom. Entonces hay que poner su nombre en el chat, su nombre completo en el chat, ¿sí? Para el registro de la asistencia de esta sesión. Entonces todas las veces hay que hacer lo mismo. Al entrar, ponga su nombre completo en el chat para el registro de la asistencia. Perdón por llegar tarde, nada más que vengo de otra clase presencial, entonces estaba allá y me vine corriendo y luego ya no quería, como siempre se lusan las cosas, ya no quería entrar el Zoom y bueno, pues aquí estoy tarde, pero aquí estoy. Ujú. Esperemos que, ay, próximas sesiones no ocurra esto para estar acá a tiempo, porque de por sí tenemos poquito tiempo, que es una hora. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Bien? Otra pregunta. ¿Tuvieron tiempo de ver el material que les compartí hoy por la mañana? A las 8 más o menos les compartí el material que va a ser lo que vamos a ver en esta semana. Es el tema de esta semana. Vienen los videos de ejemplos desarrollados, vienen los ejemplos desarrollados en PDF, viene la teoría, vienen los ejercicios que van a realizar y la rúbrica de esos ejercicios. ¿Mm? Eso se los voy a estar publicando todos los lunes al inicio de la semana para que tengan pues toda la semana para poderlos realizar y se entregan el siguiente lunes. ¿Sí? Eso es en Classroom. Ya se los había comentado al inicio del semestre. Así vamos a estar trabajando. Esto es con la idea o con la intención de que precisamente si se atraviesa algunas puentes o algunas situaciones por las cuales no podamos tener clases, ustedes puedan tener todo el material necesario y suficiente para realizar sus ejercicios en Classroom, ¿sí? Esa es la idea. Am, bien. Ok, entonces el tema de esta semana, no sé si lo vieron, pero el tema de esta semana vamos a seguir con los límites, calculando límites de funciones. Pero en esta ocasión ya lo vamos a hacer de manera analítica, de manera analítica con álgebra y pues con los teoremas que existen para calcular los límites, ¿sí? La vez anterior, la idea era, a través de la gráfica de la función y con ayuda de tablas, saber cuál era el límite, ¿sí? Pero no lo calculábamos analíticamente, más bien hacíamos la inferencia por la gráfica y por la tabla, por las tablas de los límites laterales. Pero la idea en esta ocasión pues ya es calcularlos analíticamente. Ujú. Para eso hay teoremas y son los que vamos a ver ahorita. Entonces, déjenme ver. Abro la presentación. Esto ya se los compartí en Classroom, ya lo tienen. Ahora si lo quieren analizar, ahí está. Entonces, es la presentación. Teoremas de límites. Acá está. A ver. Lo está abriendo apenas, ya lo abrió. Les digo que vengo corriendo de la otra clase y ya vengo sin voz, porque vengo de 2 horas de ejemplos, entonces ya vengo con lo último. Pero aquí estoy, bien. Acá está, ok. Ahí se las estoy compartiendo. A ver, déjame, pongo presentar. Y es este. Listo, ahí están viendo, dice teorema sobre límites en morado. ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Perfecto. Ok, entonces avanzamos.
Teorema sobre límites. Viene un poco de teoría, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y ya en la sesión presencial vamos a ver ejemplos. Dice teorema sobre límites, introducción. La intención del análisis informal en la sección 2.1, esto hace referencia a lo que nosotros vimos la semana pasada. Es un análisis informal porque lo hacemos a través de tablas y gráficas. La intención de esa parte, o de verlo de esa manera, fue proporcionar una comprensión intuitiva de cuándo un límite existe o no. Dijimos que un límite existe cuando se tenía que cumplir ahí dos cosas nada más, ¿verdad? Primero, que los límites laterales existieran, el izquierdo y el derecho. Y segundo, que esos límites laterales fuesen o fueran iguales. Tienen que existir y tienen que ser iguales. Entonces podemos decir que el límite existe. A pesar de que la función no esté definida precisamente en ese valor de x, pero mientras existe la tendencia, existe el límite. Ok, dice, sin embargo, no es aconsejable ni práctico en ninguna instancia llegar a una conclusión respecto a la existencia de un límite con base en una gráfica o tabla de valores numéricos. Debe ser posible evaluar un límite, o sea, sobre todo no es práctico. Dice, debe ser posible evaluar un límite o concluir su no existencia de alguna forma mecánica. Los teoremas que se considerarán en esta sección establecen tales mecanismos. Las demostraciones de algunos de estos resultados se muestran en el apéndice. Aquí vamos a ver como teoremas o reglas. ¿Sí? Es como cuando derivas cierta función, tienes que aplicar cierta regla de derivación. Aquí también, cuando estás analizando cierta función, vas a aplicar cierto teorema. Y estos son los teoremas. Por eso los límites son la antesala, o es lo que se ve antes de ver derivadas, porque pues para allá vamos. Y las derivadas también son reglas. Consiste en aprenderse las reglas y aplicarlas, es todo. El primer teorema, dice, el primer teorema proporciona dos resultados básicos que se usarán en todo el análisis de esta sección. Teorema 2.2.1. Esto es tomado, toda esta información, del libro de Stuart, de cálculo de una variable, y ustedes lo tienen ahí en el Classroom, se los compartí. Por si quieren leerlo en extenso, yo nada más tomé fragmentos, pero si quieren leerlo completo, ahí está en ese libro. Entonces dice teorema 2.2.1, dos límites fundamentales. Inciso I del teorema 2.2.1 dice que el límite de una constante, C es una constante puede ser 5, puede ser 2, puede ser 3, menos 1, 0, ¿sí? Cualquier constante. El límite de una constante cuando x tiende al valor que tienda, va a ser igual a la constante. ¿Por qué? Porque aquí el límite de la función constante sería y igual a algo. Cuando tú tienes y igual a 5, por ejemplo, eso gráficamente, y igual a 5 sería una recta horizontal alineada en el 5, la altura del 5. No, no es cierto, sería al revés. Y igual a 5 implicaría que horizontal o vertical la recta. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las que tenían la recta pendiente de 0, era alineada o paralela al eje X, ¿cierto? Creo que sí, maestra. La pendiente 0. Ajá, la pendiente 0 era la alineada con el eje X o paralela al eje X. Ajá. Y cuando era la pendiente que tiende al infinito, era una recta vertical, ¿cierto? Y esa recta vertical se describe por x igual a algo. X igual a algo. Entonces, sí estábamos bien. Cuando y es igual a 5, es una recta horizontal a la altura del 5. ¿Sí? Entonces, para cualquier valor de x que tú le des, si x está en el 0, o te vas a la derecha, a los positivos o los negativos, la altura de esa misma recta o esa misma recta sigue estando en el 5. No importa qué valor de x tengas. Y siempre te va a devolver 5, o el valor que tenga, pues y igual a 2, y igual a 1. Entonces, por eso dice que el límite de una constante es igual a esa constante. Porque aquí te está diciendo que el límite de una función
Por ejemplo, en este caso, y igual a 5, que nos daría una constante. Si tú te acercas por la derecha o por la izquierda, sigue siendo el mismo valor. Sigue siendo la misma altura, el mismo 5. ¿Sí? No importa en qué X evalúes. Bueno, a lo mejor esto se ve un poco más, se ve un poco mejor gráficamente. Pero es importante esto, memorizarlo y entender de dónde viene. Límite de una constante cuando X tiende a cualquier valor es igual a esa misma constante. ¿Sí? Esas son reglitas. Hay que aprender las reglitas o tenerlas por ahí anotadas. 2. El límite de X cuando X tiende a A es igual a A. Aquí el límite, la función sería X. La función es Y. Y es igual a X. Esta X, si nosotros la graficamos, va a ser una recta con pendiente de 1, que pasa por el origen. ¿Sí? Porque no tiene más algo. Si tuviera más algo, estaría desfasada el origen, pero exactamente pasa por el origen. Como la pendiente es 1, cada que tú avanzas una unidad en X, subes una unidad en Y. Una unidad en X, una unidad en Y. Entonces, cuando X tiende a, no sé, a 2, ¿cuánto va a valer esta Y? ¿Cuánto va a valer la altura de ese punto? Va a valer 2, porque tienes pendiente de 1. También a lo mejor esto gráficamente se ve un poco más ilustrativo. ¿Sí? O sea, esto nos está hablando de una función que es una recta horizontal y la segunda, del límite de X, nos está hablando de una recta pues en diagonal que pasa exactamente por el origen con una pendiente de 1. Si todavía no lo vemos gráficamente, no se preocupen, lo vemos en el salón. Por lo pronto hay que ir concientizándonos de que esto lo tenemos que memorizar o aprender de alguna forma, tener ahí anotados. Eso es importante porque son fundamentales. El límite de una constante es esa constante. El límite de X es cuando X tiende a A, es A. ¿Sí? Hay que saber eso. Dice, aunque ambas partes del teorema 2.2.1 requieren una demostración formal, el teorema 2.2.1, inciso 2, dice es casi tautológico cuando se plantea verbalmente. El límite de X, cuando X tiende a A, es A. Les digo, esto es porque es una recta con una pendiente de 1. Por eso lo que tú avances en X, lo que tiene el valor de X, te va a devolver el valor en Y. Por eso sigue siendo A. Pero bueno, aquí va entonces el teorema 2.2.1, va en dos partes, el de la constante y el de X. Vamos a seguir avanzando. Vienen ejemplos. Dice, ejemplo, uso del teorema 2.2.1. Aquí evalúan el límite de 10. Sería una recta horizontal en la altura de 10. Cuando X tiende a 2. Cuando X tiende a 2 o al 1 o al que sea, cualquier valor de X, la altura de esa función siempre va a ser 10. Entonces por eso nos devuelve el 10. Límite de 10 cuando X tiende a 2 es igual a 10. Y tendiera a lo que tendiera, ¿no? A -1, a 0, a 5. Si este es constante, nos va a devolver el valor de esa misma constante. Aquí pone el límite de pi, de la función pi, cuando X tiende a 6 es igual a pi. Porque pi es una función constante. ¿Sí? 3.14. Inciso B. Dice, a partir del teorema 2.2.1, inciso 2, límite de X cuando X tiende a 2. Específicamente para X, cuando se nos presenta esa función de X, entonces nos va a devolver el mismo valor con el que estamos evaluando. Pido por favor sus micrófonos. Carlos, bueno, ya. Por favor. Ok. Entonces, cuando el límite de X cuando X tiende a 2 nos va a devolver el 2. Límite de X cuando X tiende a 0 nos va a devolver el 0. Siempre. Son reglas. Son reglas y hay que tenerlas presentes o memorizarlas. Segundo, son puras reglitas las que vamos a ver y después las aplicamos. Dice el límite de una constante por una función f
es la constante por el límite de f cuando x tiende a un número a. O sea, esto es como las integrales o como las derivadas. Puedes sacar la constante. Lo dejas aparte, la constante, y lo multiplicas por el límite de la función. Puedes hacer eso. Si aquí te piden evaluar el límite de un producto y en el producto está una constante, no sé, un 2 por f de x y que esa función sea, no sé, x al cuadrado más 1. Entonces, este 2 que multiplica el x al cuadrado más 1 lo puedes sacar, por así decir, sacar, dejar fuera, calcular el puro límite de tu función y luego ya que calculas el límite, pues lo multiplicas por el 2 que habías dejado afuera. Es eso lo que nos dice. Ajá, que puedes sacar la constante. ¿Sí? Cuando se presenta este tipo de productos, de funciones, una constante por una función. Hasta aquí vamos bien, llevamos tres teoremas, el de la constante, el de x y el de la función por una constante. ¿Puede volver a explicar este, maestra? El último. Este, ahorita vamos a hacer un ejemplo, si quiere, mire, aquí creo que va a quedar más claro. Este ejemplo precisamente dice, nos pide calcular en el inciso A el límite de 5 por x. Nosotros sabemos el límite de x cuando tenemos la pura función x. Y este 5 que está multiplicando lo podemos sacar, lo podemos dejar acá fuera del límite, calcular el límite de x, que sí lo conocemos. El límite de x cuando x tiende a 8 es 8. Acá está. Y aquí lo están multiplicando por el 5, este 5 que habían dejado afuera del límite. Más o menos, ¿sí se entiende? O sea, calculan el puro límite de x y el 5 lo dejan afuera y luego ya que calcularon el límite de x lo multiplican por el 5 que habían dejado afuera. ¿Sí o no? Más o menos. ¿O no? Y aquí hacen lo mismo, en el inciso B hacen lo mismo. Aquí tienen el producto de dos funciones. Tienen un menos 3 medios por x. Ese menos 3 medios, fíjense, en el siguiente paso lo dejan afuera del límite. Y lo que los dejan multiplicando, menos 3 medios. Y el límite de x, cuando x tiende a menos 2, pues es menos 2. Eso lo dice el segundo, la parte 2 del primer teorema. Aquí está el menos 2, que es el límite de x cuando x tiende a menos 2. Y el menos 3 medios corresponde a esto. A lo que dejamos fuera. Eso dice el teorema 2. El teorema 1 tiene dos partes, el de la constante y el de x. El teorema 2 tiene nada más una parte, que puedes dejar fuera la constante del límite y luego multiplicarla. ¿Más o menos? Sí, ya. Sí, Ya lo más o menos. entendí. Yo creo que esto con práctica es más fácil, se va entendiendo cada vez más. Ajá, entonces aquí se dedican a evaluar solamente el límite de x cuando x tiende a menos 2, que te devuelve el menos 2, y lo multiplicas por el menos 3 medios que habíamos sacado. Entonces ya te queda menos 3 medios por menos 2, se elimina este menos 2 con este menos 2, te queda un 1, te queda únicamente 3, que es este. O lo puedes multiplicar, puedes hacer menos 3 por menos 2, te da 6, entre 2, 3. Y aquí también, el límite de x cuando x tiende a 8 es este 8. Por el 5 que habíamos dejado afuera, pues me da 5 por 8, 40. Y ya podemos decir que el límite de todo esto es igual a 40. Bien, entonces hasta ahorita van dos teoremas, el primero con dos partes y el segundo va solo. Siguiente. ¿Qué hacemos si tenemos una suma de límites o una resta o un cociente o un producto? ¿Cómo vamos a manejarlos? Fácil. Dice que si tienes, suponga que A es un número real, como los conocemos, no es un número imaginario, es un número real, y que el límite de f de x cuando x tiende a y límite de g de x cuando x tiende a existen. Ambos límites existen. Fíjense que son funciones distintas. Este es f de x y este es g de x. Por eso se llaman distintas, porque son funciones distintas. Les encargo su micrófono, por favor. Bueno. Entonces,
Dice que si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L1, esta es una constante, es un 4, un 5, no sé, L1. Y límite de g de x cuando x tiende a es igual a L2, es otra constante. Entonces, ¿qué pasa si tengo una suma de funciones? El límite de la suma de funciones o de la resta. Aquí puede ser más o menos, dependiendo si se están sumando o se están restando. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues lo separo. Calculo dos límites. En lugar de calcular el límite de la suma de funciones, calculo dos límites. El límite para la función f de x más o menos, según el signo que se tenga aquí, el límite de la función de g de x cuando x tiende a a. O sea, aquí te dice que si tienes una suma de funciones, te piden calcular el límite de esa suma, puedes separarlo. Calcular límites separados y al final sumarlos, es lo que te dice. Ajá. Es esto. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a tenía un valor numérico, no sé, 5, y el límite de g de x cuando x tiende a tiene otro valor numérico, 2, por así decir, pues ya nada más sumas aquí 5 más 2, o resta, según sea suma o resta. Este primero nos dice que podemos separar los límites. El 2, ¿qué nos dice? La parte 2 de este teorema. El límite de un producto de funciones. Si tenemos un producto de funciones, o sea que se están multiplicando, en este caso dos funciones, se está multiplicando f de x y g de x, que puedes calcular el límite de cada una de esas funciones y luego hacer el producto. O es igual, si haces el producto de las funciones y luego calculas su límite, es igual a calcular el límite de cada una y luego multiplicarlas. ¿Sí se entiende? O sea, puedo multiplicar primero las funciones y calcular el límite de ese producto, o calcular el límite de cada una de ellas, de f de x y g de x por separado, y luego multiplicarlos. Y llego a lo mismo. Es lo que nos dice esta segunda parte. ¿Sí vamos bien hasta acá? Más o menos. Bueno. ¿Y qué se esperaría de los cocientes o de las funciones que se están dividiendo? El límite de un cociente. En este caso, f de x entre g de x. Se espera entonces que las podamos separar también en una división. O sea, que calcules límite de f de x cuando x tiende a por separado, calcules g de x cuando x tiende a por separado y luego hagas el cociente de un límite entre otro. O sea, este límite en realidad tiene un valor numérico. Ajá. Te va a devolver, no sé, un 40, un 32, algo. Te va a quedar 32 entre 8, por poner un ejemplo. Siempre y cuando que el límite de g de x, que es la función que está en el denominador, sea distinto a 0. ¿Sí? Porque si es igual a 0, el denominador, pues entonces aquí te va a quedar indeterminado. En la calculadora te va a dar error. Te va a decir que no existe. Estás dividiendo algo entre 0. Eso está indeterminado, tiende a infinito, pero pues nunca lo alcanza. ¿Sí? Entonces, cuando se suman, cuando tenemos el límite de dos funciones que se están sumando o restando, podemos hacer la suma de los límites. Cuando tenemos el límite de un producto de funciones, podemos hacer el producto de los límites. Cuando tenemos el cociente o el límite de un cociente, podemos hacer el cociente de los límites. Hagas la parte izquierda o la parte derecha, tendrías que llegar al mismo resultado. Ahora sí que sería viendo lo que tenemos, cuál es más fácil, si calcular el límite del cociente o hacer el cociente de los límites. Para eso nos sirve saber esto, porque podemos tener herramientas para hacerlo más fácil o resolverlo de una mejor manera. Teorema 2.2.3 dice, puede plantearse coloquialmente como, o sea, esto se puede leer como, el inciso 1 nos diría, el límite de una suma es la suma de los límites. Este primero. El segundo se puede leer como, el límite de un producto es el producto de los límites. Y el tercero se leería como, el límite de un cociente es el cociente de los límites, en el supuesto que el límite del denominador no es 0. O sea, que esta función, esta parte de aquí, de nuestro cociente, no se vuelva 0, no sea 0.
Salvo eso, ahí está la traducción, dice, a un lenguaje más coloquial. ¿Hasta aquí vamos bien? Más o menos. Llevamos, a ver, el límite de una constante, límite de x, límite cuando tenemos una constante por una función, y estas tres, límite de una suma o resta, límite de un producto y límite de un cociente. ¿Sí? Bien, entonces Maestra, va. en dado caso que tengamos alguna duda, bueno, respecto a, ¿cómo se dice? Hacerlo manualmente nosotros acá en la libreta, el día que tengamos clase podemos resolver esa duda. Sí, sí, sí. Vamos a resolver ejemplos. Ajá, y ahí pueden preguntar. Ujú. Sí, sí se puede. Bien, vamos a avanzar. Es que se ve así como muy técnico, pero ya que lo aplicas no es tanto, o sea, es como aprender a despejar y así, o sea, primero te dicen como todas las reglas, pero ya aplicándolo no es tanto. Bueno, aquí nos ponen un ejemplo del uso de esos teoremas que acabamos de ver, de la suma, el producto y el cociente. Nos piden calcular el límite de 10x más 7 cuando x tiende a 5. ¿Qué podremos hacer acá? Pues primero ellos hacen, bueno, como tengo una suma de funciones, el 10x se está sumando con el 7, entonces esto lo puedo calcular como dos límites. El límite de 10x cuando x tiende a 5, que es esto, más el límite de 7 cuando x tiende a 5. Ya lo separé por el teorema anterior. Y luego, todavía más, en este límite de 10x, yo puedo separar cuando tengo multiplicado una constante por una función, puedo sacar la constante del límite, dejarla acá multiplicando y calcular el puro límite de x cuando x tiende a 5. Porque aquí tenía 10x, el 10 lo saqué, lo dejé multiplicando y calculé nada más límite de x cuando x tiende a 5. Y el límite de 7 cuando x tiende a 5, pues este es el límite, calcular el límite de una constante. Nosotros sabemos por el primer teorema que el límite de una constante es igual a esa constante. ¿Sí? Sería igual a 7, aquí está. En el tercer renglón viene el 7, ya sustituido el valor del límite. Y de este primer límite me quedaría 10 por límite de x cuando x tiende a 5. Límite de x cuando x tiende a 5 es igual a 5, aquí está. Y multiplicado por el 10 que había sacado. Entonces me queda 10 por 5, me quedaría 50, más 7, me quedaría 57. O sea, el límite de todo esto de 10x más 7 cuando x tiende a 5 es igual a 57. Aquí lo ponen muy por pasos para hacer ver que se están aplicando pues los teoremas que acabamos de ver. ¿Sí? Generalmente se hace un poco más fluido, no con tantos pasos. Pero digo, aquí lo hacen así para marcar los teoremas que se acaban de ver. Entonces, seguimos. Límite de una potencia. Vamos a ver qué hacemos. Dice límite de una potencia. El teorema 2.2.3, inciso 2, que es el del producto. Lo voy a regresar. Es el del producto cuando se multiplican dos funciones. Dice, puede usarse para calcular el límite de una potencia entera positiva. Esa sería la condición, que la potencia fuese entera, o sea, no un medio que representa la raíz cuadrada, no 2/3, no menos un cuarto, no, tiene que ser entera, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y positiva. Para eso podríamos usar esa segunda parte del teorema del producto. ¿Por qué? Pues porque cuando yo tengo, por ejemplo, como aquí viene el cuadrado de una función, el cuadrado de una función es igual a multiplicar esa función por sí misma, ¿verdad? F de x por f de x. Y cuando tengo menos 2, ahí me está diciendo otra cosa. Ya no nada más me está diciendo que se multiplica por sí misma la f de x, sino que aparte va en el denominador. Por eso esto lo acotan para potencias positivas y enteras. ¿Sí? Dice que si tú tienes el límite de una función, aquí la función es la que está al cuadrado. F de x al cuadrado, cuando x tiende a, es igual a tener ¿qué? Pues f de x por f de x. Límite de f de x por f de x cuando x tiende a.
Y esto lo podemos separar como un producto. Calcular el límite de f de x cuando x tiende a y multiplicarlo otra vez por sí mismo. Y si tuviéramos un cubo, pues aquí tendríamos otro factor en nuestro producto. Tendríamos límite de f de x cuando x tiende a, por límite de f de x cuando x tiende a y por límite de f de x cuando x tiende a. Tendríamos 3 factores en nuestro producto. Porque si estuviera el cubo, en este caso como está el cuadrado, pues nada más es 2 veces. Dice, por el mismo razonamiento, es posible aplicar el teorema 2.2.3, inciso 2, al caso general en que f de x es un factor n veces. Les digo, se puede extrapolar al cubo, a la cuarta, a la quinta. Y este resultado se plantea en el siguiente teorema. Teorema 2.2.4. Límites de una potencia. ¿Qué hacemos si tenemos una función elevada a la algo y queremos encontrar el límite de esa función? Dice, sean el límite de f de x cuando x tiende a igual a L, igual a una constante. Y n es un entero positivo. Es una potencia, tiene que ser una potencia entera y positiva para poder aplicar este. Entonces, aquí nos dice, límite de f de x a la n cuando x tiende a va a ser igual a encontrar el límite de esa función cuando x tiende a y luego elevarla a la n. Yo primero calculo el límite y luego lo elevo a la potencia. Eso es igual a haber elevado a la potencia esa función y luego calcular su límite. O sea, tú puedes hacer uno u otro proceso. Primero elevar a la potencia la función y luego calcular su límite, o calcular el límite y luego elevarlo a la potencia. Y te tiene que llevar al mismo resultado. Cualquiera de las dos es válida. Ok, dice, para el caso especial, f de x cuando x tiende a n, si f de x es exactamente igual a x al algo, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, dice, el resultado proporcionado en el teorema 2.2.4 produce límite de x a la n cuando x tiende a es igual a la n. Para esto en específico, cuando la función sea exactamente igual a x a la algo. Les encargo su micrófono, por favor. Gabriela. Gracias. Ok, entonces nos quedamos con esta parte del teorema que es la parte general. Nos sirve para cualquier función elevada a una potencia entera positiva. Porque esta parte de aquí abajo ya están considerando específicamente para la función x elevada al algo. Pero esta nos sirve para cualquier función. Ok, entonces límite de una potencia. ¿Cuáles llevamos? Límite de la constante, límite de x, límite cuando está una constante multiplicada por una función, límite de una suma de funciones, límite de un producto de funciones, límite de un cociente de funciones y esta última, límite de potencia de funciones. Llevamos 7. Bien. Aquí viene el uso, aquí viene donde lo ejemplifican. Dice, evalúe el límite de x al cubo cuando x tiende a 10. Entonces, dice que cuando x, aquí está, límite de x al cubo cuando x tiende a 10. Entonces vamos a tener que x va a ser igual a 10. Aquí lo sustituimos. Elevado al cubo. Es todo lo que hay que hacer. Sustituyes y dices, haces lo que te dicen acá. 10 al cubo. ¿Y qué vamos a tener aquí? 10 al cubo es igual a tener a 10 por 10 por 10. Es 10 por 10, 100 y luego por 10, 1000. Aquí está, 1000. Límite de x al cubo cuando x tiende a 10 es igual a 1000. Ese sería el resultado. Segundo, el inciso B. Límite de 5 entre x al cuadrado, este es un cociente, cuando x tiende a 4. ¿Qué haríamos? Pues aquí ellos lo hacen por partes. En esta parte inferior aquí viene. Primero el cociente lo separan en dos límites.
Calculan por separado el límite de 5 cuando x tiende a 4 y el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 4. Y los acomodan en el cociente. Primero van a calcular los límites y luego van a hacer la división. ¿Sí? Límite de 5 cuando x tiende a 4 es 5, porque es el límite de una constante. Límite de x al cuadrado cuando x tiende al 4 es sustituir en lugar de x el 4 y elevarlo al cuadrado. Entonces aquí 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 16. ¿Sí? Y en el numerador teníamos 5, entonces nos queda 5 16avos. Eso sería límite de 5 entre x al cuadrado cuando x tiende al 4 es igual a 5 16avos. ¿Qué nos podrían cambiar acá? Pues variar. En lugar de x, evaluarla en 4, que la evaluemos, no sé, en 1. ¿Sí? Eso podría estar cambiando. ¿Dónde evaluar el límite? ¿En qué valor de x? Aquí el límite estaría definido para todos los valores de x, salvo para cuál. Fíjense, cuando el denominador se vuelve 0. Cuando x tiende a 0, ¿verdad? Pero aquí nos quedaría 0 al cuadrado, nos quedaría 0. Y 5 entre 0 o algo entre 0 está indeterminado. Ahí ya no estaría definido el límite. Tendería al infinito, más bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Más bien, yo quiero que se den cuenta que es cuestión de saber que existen los teoremas, que existen estas reglitas y tenerlas a la mano o memorizarlas para poder aplicarlas. Es todo. Ok, seguimos entonces. ¿Dudas? ¿Algo? ¿No? Ok, hasta aquí le voy a dejar la sesión y la voy a volver a abrir. Y les voy a pedir por favor que se vuelvan a ingresar a esta misma sesión con la misma contraseña para terminar ya esto, porque ya se va a cerrar la sesión. Entonces la cierro y nos volvemos a ver ahorita, ¿sí? Nada más es para que no se terminen los 40 minutos y nos corte. Por favor. Ok, maestra. Gracias. Ok, ya estamos acá otra vez. Los micrófonos, por favor. Entonces voy a empezar a compartir nuevamente. Ok. Así, esto ya lo vimos. Inciso B. Nada más es sustituir y aplicar los teoremas. Vamos entonces con el siguiente. Dice límite de funciones polinomiales. Las funciones polinomiales, como les decía la otra vez, poli es muchos nomios, muchos términos. Por ejemplo, las funciones cuadráticas, x al cuadrado más 13x más 1 es un polinomio de grado 2. X al cubo más algo es un polinomio de grado 3. ¿Estén completos o no los polinomios? ¿Qué quiero decir con que estén completos o no? O sea, con que tengan todos los términos. Les encargo sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, tengan todos los términos o no los polinomios. El solo hecho de que la x o la variable dependiente esté elevada a algo, al grado más alto, ese te va a dar el grado del polinomio. Y también cumple con esta característica el polinomio, de que es una sucesión o es una suma de términos. Suma o resta, depende de qué signo tenga. Como se ve aquí, dice f de x es igual, aquí viene una constante, multiplicada por x a la n, más otra constante, tal vez distinta, multiplicada por x a la n menos 1. Aquí el grado va bajando, el acomodo de los polinomios generalmente es ese. Del grado mayor hasta que llegas a x al grado 0, que sería ya una constante. Entonces
Entonces aquí va disminuyendo n, n-1 y así sucesivamente hasta que llegas a la constante. ¿Por qué llegas a la constante? Pues porque tienes x a la 0. Y un x a la 0 o cualquier valor elevado a la 0 te devuelve un 1. Entonces únicamente te deja la constante por la cual está multiplicada, esa x a la 0. Ajá, entonces esa es una función polinomial. La podemos distinguir porque tiene muchos términos y porque tiene una potencia positiva. 2, 3, 4. Entonces, si nos pide calcular el límite de una función polinomial, como es este caso de f de x, cuando x tiende a A, esto va a ser igual a ¿qué? Aquí lo ponen, ¿verdad? Aquí ya sustituyen, en lugar de f de x, sustituyen a lo que es igual a esa función. Y luego ya evalúan el límite de cada uno de los términos que componen ese polinomio. Fíjense, si aquí tienen 4 términos, evalúan el límite del primer término cuando x está elevado a la n. Evalúan el límite cuando x está elevado a la n-1 y así con todos los términos del polinomio van a evaluar límite para cada término. Y al final van a sumar esos límites. O los van a restar, depende de cómo esté el polinomio. Entonces a eso se refiere. Si tienes el límite de una función polinomial, es igual a calcular el límite de cada uno de los términos del polinomio y luego sumarlos. ¿Sí? Es lo que nos dice únicamente. Y acá dice, en otras palabras, para evaluar el límite de una función polinomial f, cuando x tiende a un número real a, solo es necesario evaluar la función en x igual a a. Aquí, como evalúas el límite de cada uno de los términos, al evaluar el límite de cada uno de los términos, en realidad te está sustituyendo. Porque aquí dice límite de c subíndice n cuando x, c subíndice n de x a la n cuando x tiende a a. O sea, aquí en lugar de x vas a sustituir por el valor de a donde quieres encontrar el límite. Y eso lo vas a hacer con cada término. Por eso dice que es simplemente sustituir por a las x. Evaluar la función en a. ¿Sí? Sustituir cada x por el valor de donde quieres evaluar el límite. Bien, entonces eso es para los polinomios. Dice, debido a que una función racional f es el cociente de dos polinomios, p de x y q de x, por 2 y por el teorema 2.2.3, inciso 3, se concluye que el límite de una función racional también puede encontrarse al evaluar f en x es igual a a. O sea que si tú tienes una función f de x que es racional, la puedes, bueno, va a tener un numerador y un denominador. Sustituyes únicamente tus x por el valor donde quieres evaluar el límite, por a. Sustituyes todas tus x por a. Y evalúas entonces en a. Evalúas en a y evalúas en a, para p y para q. Y aquí te va a dar un valor numérico y ya, pues lo encuentras, nada más haces el cociente. 5/3 o no sé cuánto va a quedar, 10 entre 2. Ajá, depende de dónde estés evaluando y de las funciones. Dice, por supuesto, es necesario agregar a este que el requisito, ¿verdad? Que el denominador, o sea, la función que está aquí abajo en el cociente, ese denominador no sea 0. ¿Sí? Aquí la función evaluada en A debe ser distinta a 0 para que no nos quede indeterminado. Si queda indeterminado, bueno, entonces ahí vamos a tener una discontinuidad o un salto. Sí, ahí no va a ser continua la función. Es lo que nos estaría diciendo, nada más. Y acá ya viene el uso. Ya son las 2. Bueno, entonces hasta acá le vamos a dejar, hasta aquí le vamos a dejar. Y ya el miércoles que los vea, miércoles y viernes, vamos a ver ejemplos y resolver ejercicios de clase. Para ver esto de el uso de los teoremas, ya aplicarlos. Nos falta un límite que no existe, límite de una raíz. Y ya, nos faltan 2, 3 límites. Poquitos. Entonces los veo el miércoles.
Si no se anotaron en la primera lista, escriban su nombre en el chat ahorita para que quede el registro, por favor. ¿Sí? Y es importante que siempre en todas las sesiones, al inicio, escriban su nombre completo en el chat para que quede el registro. Ok, entonces nos vemos el miércoles. Que estén bien. Bye. Cuídense. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Gracias, maestra. Maestra, que le vaya bien, bonita tarde. De nada. Maestra, disculpe, tengo una duda. Dígame. Pero es sobre la estructura de la tarea. Pues, o sea, solamente para poner los números de página los puedo poner en la parte superior o tiene que ser en la inferior. El número de página. Pues los puede poner donde guste en realidad. ¿Sí? Generalmente Ok. si es un libro, pues se busca en la parte inferior derecha porque se lee así. Ajá. Sí, pues sí. Es que mi libreta tiene como ese apartado, pero en la parte superior. Ah, ok. No, está Entonces, bien. dije, le voy a preguntar mejor. Sí, está bien. Está bien. Ok, gracias. Sí, de nada. Bye. Maestra. Sí, dígame. Me preguntas aquí del chat. Es que se puso a actualizar esta cosa y acabo de Ajá. entrar. No pidió de nuevo el nombre, ¿verdad? No, nada más en la primera sesión. Si no se Ok, anotó en la ok. primera sesión, hay que anotarse en esta. Ajá. No, sí, sí me anoté, nada más. Ah, entonces está bien. Chable, ¿verdad? Sí, chable. Sí, lo reconozco, ya reconozco su voz. Bueno, está bien. Cuídese. Bye, bye.